¿Alguna vez has sentido que tus oraciones han perdido su poder? Que antes, cada palabra que salía de tu boca parecía perforar el cielo, pero ahora parece que está pegada al techo de tu habitación. Quizás nunca se lo has dicho a nadie, pero en el fondo sabes que algo ha cambiado. Sigues rezando el rosario, sigues yendo a misa, sigues arrodillándote, pero en el fondo es como si tu alma ya no estuviera. No es pereza, no es falta de fe. Es como si una barrera invisible intentara separarte de la presencia de Dios. ¿Y si te dijera que este sentimiento no es solo una fase, que podría ser un ataque calculado, silencioso, casi imperceptible, pero devastador? El enemigo no necesita gritar para destruir tu fe. Trabaja con susurros, con distracciones sutiles, con ese desánimo que llega disfrazado de cansancio, con la duda que surge cuando menos lo esperas. Y lo que comienza como un pequeño vacío se transforma gradualmente en silencio espiritual. Santa Teresa de Ávila lo dijo con claridad. Cuando el enemigo no puede separarte de Dios por completo, intenta corroer tu oración desde dentro. Sabe que si tu oración se convierte en un hábito automático y sin alma, quizá estés físicamente presente, pero ya habrás perdido gran parte de la batalla. Y quizás eso es lo que te está pasando ahora mismo. El vacío no es tu debilidad, es una guerra espiritual. Ignorarlo puede ser costoso, porque cuanto más tiempo permitas que tu oración se vacíe, más difícil será volver a sentir la presencia viva de Dios. Por eso este video es urgente, porque en los próximos minutos revelaré la advertencia de Santa Teresa para ayudarte a discernir y superar esta trampa espiritual. Pero debes decidir si lo verás completo o si seguirás dándole al enemigo la oportunidad de robarte lo más sagrado de tu vida. Si quieres fortalecer tu fe y descubrir conmigo los secretos que los santos revelaron para superar las batallas invisibles de la vida espiritual, este es el lugar ideal. Aquí caminamos como una familia unida, aprendiendo a transformar el dolor en esperanza, la lucha en crecimiento y la soledad en verdadera pertenencia a la presencia de Dios. Así que suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y dale a me gusta, porque juntos recorreremos un camino de revelaciones que puede cambiar tu forma de vivir la fe. Quizás estés escuchando todo esto y pienses, eso es exactamente lo que estoy experimentando. Y si es así, comprende que no estás solo. Muchas personas experimentan este mismo dolor, esta misma sensación de que a pesar de hacer todo bien, su alma permanece inquieta, su mente dispersa y su corazón distante. Es un tipo de sufrimiento espiritual que no se ve desde afuera, pero que corroe desde adentro. Y lo peor, casi nadie habla de ello. Es ese momento en el que estás ante el Santísimo Sacramento, intentando concentrarte, pero pensamientos aleatorios empiezan a invadirte. Recuerdos, preocupaciones, incluso tonterías que allí no tendrían sentido. Pero, ¿qué te distraen? Alejándote de tu lugar de encuentro con Dios. Es como si la oración saliera de tu corazón, empujada por un torbellino de voces que no puedes silenciar. Y por mucho que lo intentes, terminas la oración sintiendo como si solo movieras los labios. Tu espíritu permanece vacío y surge la duda. ¿Dios me escuchó? Y entonces viene la culpa, porque te sientes mal por no poder rezar bien. Empiezas a creer que la culpa es tuya, que tu fe es débil, que estás decepcionando a Dios. Te pesa la conciencia. La oración se convierte en una obligación, y ese fuego que sentiste al comenzar tu camino parece haberse apagado. Y lo más aterrador es que nadie a tu alrededor lo nota. Sigues haciendo de todo. Vas a misa, agarras el rosario con fuerza, hablas de Dios, pero por dentro vives una lucha silenciosa. Santa Teresa lo llamaba la sequedad del alma, un estado espiritual en el que uno sigue buscando, pero no siente, sigue orando, pero no conecta. Y esto, según ella, puede ser natural en ciertas fases,
pero también puede ser señal de una táctica maligna que opera en silencio, una especie de anestesia espiritual, un entumecimiento del alma que roba la intensidad de la oración y reemplaza el fervor por apatía. Y es precisamente en este punto donde al enemigo le gusta más actuar, cuando te sientes débil, distraído y empiezas a dudar de tu propia oración. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces has intentado recuperar tu fervor y has fracasado? ¿Cuántas veces te has culpado por no sentir la presencia de Dios con la misma fuerza que antes? ¿Y si todo esto no fuera tu debilidad, sino parte de una estrategia bien planeada para cortar de raíz tu intimidad con Dios? Tal vez la pregunta correcta ya no sea ¿qué estoy haciendo mal?, sino más bien ¿qué escapatoria espiritual ha encontrado y utilizado el enemigo para debilitar tu alma, incluso mientras oras? Y eso es precisamente lo que Santa Teresa desenmascara con sorprendente lucidez. Ahora que comprendes el dolor, es hora de conocerlo, la poderosa promesa que nos dejó de ganar esta batalla invisible. Y dime con sinceridad, ¿alguna vez has experimentado esta sequedad espiritual, donde rezas y participas en todo, pero por dentro parece que nada cambia? Comparte en los comentarios, porque tu experiencia puede fortalecer a otros que también enfrentan esta misma lucha silenciosa. Santa Teresa nunca fue de palabras vacías. Todo lo que escribió nació de una profunda intimidad con Dios y de una sensibilidad espiritual que pocos en la historia de la Iglesia han experimentado con tanta intensidad. Conocía bien las artimañas del enemigo, pues ella misma era el blanco de sus ataques. Y fue precisamente en este punto de la oración, en este punto donde el alma reza pero no siente, que percibió la existencia de una estrategia oscura, sutil, silenciosa y extremadamente efectiva para derribar al cristiano sin que éste se diera cuenta. Y lo más aterrador es que esta estrategia no solo afecta a quienes están lejos de la fe. Al contrario, se dirige precisamente a quienes intentan vivir una vida de oración, a quienes rezan a diario, a quienes se consagran, a quienes buscan a Dios con sinceridad. Es como si el mal dijera, si no puedo alejarte de la fe, entonces debilitaré tu oración hasta convertirla en una formalidad seca y sin vida. Y cuando esto sucede, el alma comienza a volverse vulnerable, no por falta de fe, sino por falta de presencia. Y lo peor, la persona ni siquiera se da cuenta. Pero Santa Teresa nos dejó algo más que una advertencia. También nos dejó un mapa, una poderosa guía espiritual que expone esta táctica y nos muestra exactamente cómo neutralizarla. Y no hablamos de métodos complicados ni fórmulas mágicas. Es algo tan simple, tan directo, que incluso podrías dudar de su poder. Pero es precisamente en la simplicidad donde los santos vencen mejor el mal, porque el enemigo detesta que los cristianos oren con todo el corazón. Y eso es lo que descubrirás a partir de ahora. La luz que Santa Teresa encendió trasciende los siglos y te alcanza ahora mismo. Pero para comprender cómo actúa este enemigo con tanta eficacia, primero debes comprender los orígenes de esta batalla, donde todo comienza, y cómo se aprovecha de un vacío legal que casi nadie nota. Y lo que viene a continuación podría cambiar por completo la manera en que abordas tu vida de oración. Y les pregunto, ¿han notado momentos en los que oraron con devoción, pero en el fondo sintieron que la oración había perdido su fuerza? Compártanla en los comentarios, porque su respuesta podría reflejar con precisión la lucha de muchos que están pasando por la misma batalla espiritual ahora mismo. Cuando Santa Teresa escribió sobre el alma y sus caminos, no hablaba en un lenguaje común. Utilizó imágenes profundas y simbólicas, casi como si describiera un mapa secreto entre el cielo y la tierra. Su vida no fue solo una vida de oración, sino de combate. Una batalla silenciosa, librada en el corazón, donde el enemigo intentaba infiltrarse incluso en los momentos más íntimos con Dios. En uno de sus escritos, dejó una frase que muchos leyeron sin percatarse de la gravedad de lo que se revelaba. Dijo, «El mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado».
y se instala en el pensamiento que pretende ser inofensivo. ¿Te das cuenta de la profundidad? No es el pecado escandaloso lo que más destruye el alma. No es la caída pública. Es ese pensamiento modesto, casi imperceptible, que se cuela durante la oración, ocupa espacio y empieza a robar el fervor poco a poco. Para Santa Teresa, la oración no eran solo palabras pronunciadas con devoción. Era una batalla entre dos mundos, el visible y el invisible. Mientras los labios hablan a Dios, el enemigo intenta invadir el silencio de la mente, y si lo consigue con suficiente frecuencia, el alma empieza a adormecerse. Habló de las moradas del alma como etapas de acercamiento a lo divino, pero también advirtió que en cada una de estas moradas existían sutiles tentaciones que podían desviar el alma de su centro, que es Dios. Una de estas tentaciones es precisamente la que vamos a revelar. Y quizás por eso, incluso con buenas intenciones, tantos creyentes rezan y no sienten nada. Porque el mal no necesita impedirte entrar en el castillo del alma, solo necesita distraerte en el camino. Ahora que entiendes esta dimensión espiritual, está dispuesta a afrontar lo que, según Santa Teresa, es la brecha más peligrosa utilizada por el enemigo para quebrantar la oración del cristiano desde dentro. Puede parecer extraño pensar que el mal no quiere impedirte orar. De hecho, a menudo prefiere que sigas orando. Sí, sigue orando, siempre que sea de una manera específica, distraída, automática, mecánica, porque sabe que la oración sin alma es como una espada sin filo, se mueve, pero no hiere. Y por desgracia, así es como viven muchos hoy en día, repitiendo palabras, sosteniendo objetos sagrados, pero con el corazón desconectado. Este es el dolor espiritual que pocos pueden identificar, un dolor silencioso que comienza con una pequeña incomodidad, la fatiga de orar. Luego viene la repetición. La mente empieza a divagar, el corazón ya no arde, y la oración, que debería ser una reunión, se vuelve mera rutina. Muchos ni siquiera se dan cuenta, siguen asistiendo a la iglesia, continúan con sus compromisos espirituales, pero por dentro se enfrían cada vez más, y cuanto más se alejan de la presencia viva de Dios, más empiezan a creer que es su culpa, que están fallando, que son indignos, que han perdido la fe. Santa Teresa lo llamaba oración sin presencia, y decía que es más peligroso que la ausencia de oración, porque quienes no rezan aún pueden sentir la ausencia. Pero quienes rezan sin alma se engañan pensando que todo está bien, y es en esta ilusión donde el enemigo obra con maestría. No necesita convencerte de que abandones el rosario, solo necesita convertirlo en un hábito sin compromiso. La raíz de este problema no está en la oración en sí, sino en estado mental quien ora. Cuando la mente está inquieta, cuando el corazón está dividido, cuando te arrodillas pensando en cuándo levantarte, la oración pierde su poder transformador. Y es entonces cuando el enemigo se aprovecha. Sabe que basta con un pequeño cambio de enfoque, un pensamiento errático, una sutil distracción, para debilitar por completo la conexión entre tú y Dios. ¿Y saben qué es peor? Cuanto más rezas así, más te desvías, sin darte cuenta, porque empiezas a vivir una fe basada únicamente en gestos externos. Empiezas a medir la espiritualidad por la cantidad de oraciones ofrecidas, en lugar de por la profundidad con la que se vivieron. Y esto crea un ciclo de desánimo espiritual, donde el alma sigue buscando, pero ya no encuentra respuestas. ¿Cuántas veces has intentado orar con más fervor solo para sentir que algo te distrae? ¿Cuántas veces has sentido que la oración se ha convertido en un simple ritual? Este es el dolor invisible que muchos cargan ahora mismo. Y esta es la trampa que el enemigo más quiere encontrar, porque ahí es donde opera. ¿Y qué hace cuando entra en este espacio? ¿Cómo opera exactamente, silenciosamente, pero destruyendo desde dentro? Lo que estás a punto de escuchar te abrirá los ojos a una de las tácticas espirituales más peligrosas que Santa Teresa denunció. Y después, nunca volverás a ver la oración de la misma manera.
El enemigo no viene derribando la puerta, no invade con violencia visible, ni se presenta como una amenaza evidente. De hecho, lo que más hace es disfrazarse de pensamientos ordinarios. Se esconde en los detalles. En cuanto empiezas a orar, susurra. A veces es solo el recordatorio de algo que te queda en la mente. Un pensamiento aleatorio, una idea inofensiva. Y ahí lo tienes. Tu enfoque se rompe. Y lo que se suponía que sería un encuentro con Dios se ha convertido en una distracción. Mientras tus labios se mueven durante el Padre Nuestro, tu mente ya está en la reunión de trabajo, la factura pendiente, la conversación sin resolver. Es sutil, ni siquiera lo notas. Y eso es precisamente lo que hace que esta acción sea tan efectiva. Porque no te distrae de la oración, sino que roba la presencia de tu espíritu en ella. Y una oración sin presencia es como encender una vela con viento fuerte. La llama permanece encendida, pero lista para apagarse en cualquier momento. Santa Teresa decía que el enemigo conoce profundamente los caminos del alma y sabe que el pensamiento es la puerta de entrada a las distracciones espirituales. Entonces, ¿qué hace? Siembra ruido en medio del silencio, siembra ideas durante el rosario, susurra dudas durante la adoración, remueve tus emociones más ocultas en el preciso instante en que te arrodillas. No porque quiera asustarte, sino porque quiere acostumbrarte a la oración tibia. Y cuando te acostumbras a ella, dejas de buscar la oración viva, y así es como gana. No detener tu oración, sino romper tu conexión con Dios como un virus que ataca el sistema desde dentro. El enemigo trabaja lentamente, apagando tu fervor, minando tu constancia, saboteando tu concentración. No solo quiere que ores mal, quiere que creas que es normal. Y cuando lo aceptas como algo natural, la oración pierde su poder de combate. Este es el estado en el que muchos cristianos terminan viviendo sin darse cuenta. Orando, pero cansados. Persistiendo, pero fríos. Creyendo que están haciendo su parte, pero siendo derrotados en silencio. Porque el enemigo ya ha ocupado el espacio donde debería haber una rendición total. Y si esto continúa, el alma se adormece, la fe se mecaniza y el mal encuentra libertad para actuar sin resistencia. Pero hay una salida, hay una manera de proteger este espacio sagrado, una forma sencilla pero profundamente efectiva que los santos usaban para recuperar el dominio del alma sobre el pensamiento y hacer de la oración un campo blindado. Y Santa Teresa no solo reveló esta práctica, sino que la vivió hasta el final de su vida. Lo que hacía antes de cada oración lo cambió todo, y puede cambiar tu vida espiritual de ahora en adelante. Prepárate, porque lo que sigue es el secreto que el enemigo más teme que descubras. Santa Teresa no solo identificó el problema, vivió la lucha. Así, a lo largo de su camino espiritual, desarrolló prácticas sencillas pero profundamente efectivas que la protegieron incluso cuando el enemigo intentó invadir el lugar más sagrado del alma, la oración. Decía que antes de comenzar cualquier oración, por corta que fuera, se debía silenciar la mente, respirar profundamente, respirar con el alma. Santa Teresa recomendaba que antes de cada oración se hiciera una breve invocación al Espíritu Santo, no mecánicamente sino conscientemente. Ven, Espíritu de Dios, y gobierna mis pensamientos. Aquella simple frase, dicha con intención, ya empezaba a cerrar las puertas por donde el enemigo intentaba entrar. Otro punto que destacó fue la necesidad de orar con todo el cuerpo. Esto significa no solo arrodillarse o con las manos juntas, sino hacer que el cuerpo participe de la oración. La mirada fija en una imagen sagrada. Las manos sosteniendo el rosario con reverencia. La boca pronunciando cada palabra lentamente, como si cada frase fuera única. El alma necesita sentir lo que el cuerpo expresa. Santa Teresa también usó un poderoso recurso espiritual. Eligió una palabra de la oración como su punto de retorno. Por ejemplo, en 1900, el Padre Nuestro,
cuando se daba cuenta de que su mente divagaba, inmediatamente volvía a la palabra, santificado, y pronunció esa palabra con más fuerza, con más intención. Esto se convirtió en un detonante espiritual para recuperar la concentración y alejar las distracciones. También enseñó que la oración debe comenzar con humildad. Antes incluso de pedirle algo a Dios, el alma debe reconocer su fragilidad. Señor, sé que no sé orar como debería, pero oro porque te necesito. Esta rendición sincera y desenmascarada desarma por completo al enemigo. Porque donde hay verdadera humildad, el orgullo disfrazado, una de las armas del mal, no puede entrar. Y quizás la más poderosa entre sus enseñanzas es esta: orar menos, pero orar con más presencia. No tiene sentido decir 1000 palabras sin alma. Es mejor una oración breve con todo el corazón que un rosario entero con la mente dispersa. Esto no es abandonar la disciplina de la fe, es purificarla. Es devolverle a la oración el lugar de intimidad que le corresponde. Y es precisamente esta presencia, esta conciencia espiritual, lo que más teme el enemigo. Ahora imagina lo que sucede cuando un alma, una vez distraída, vuelve a orar con profunda intención, con reverencia, con entrega total. Algo empieza a cambiar en su interior. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, porque no basta con simplemente aplicar el secreto, necesitas verlo. ¿Qué le pasa al alma cuando vuelve a orar como oraban los santos? Y prepárate, podrías empezar a ver tu fe con ojos completamente nuevos. Cuando el alma vuelve a orar con intención, algo cambia, y de verdad. No es solo una fugaz sensación de ligereza, es como si el corazón comenzara a respirar de otra manera. La mente se aquieta, la distracción da paso a la presencia, y lo que antes era un esfuerzo vacío se convierte en un encuentro que nutre, reconforta y fortalece. Las palabras, antes repetidas sin profundidad, ahora cobran significado de nuevo. El Padre Nuestro deja de ser un conjunto de frases memorizadas y se convierte en un diálogo directo con el Padre. El rosario, antes rezado con prisa, se convierte en un camino de entrega y contemplación. Y en este nuevo estado, el alma vuelve a sentir. La paz regresa, la fe se fortalece. La oración, entonces, vuelve a ser lo que siempre debió ser: un refugio, un arma, un altar en el corazón. Santa Teresa decía que cuando la oración se vive con conciencia y entrega, se convierte en un escudo invisible que el enemigo no puede penetrar. Es más, enciende una luz interior que comienza a irradiar hacia el exterior. Quienes aplican estas enseñanzas experimentan cambios reales, recuperan su sed de Dios, vuelven a experimentar el placer de la adoración. La mente deja de divagar tanto. La culpa da paso a la confianza. Y el alma, que se había debilitado, comienza a resurgir. Es como si la oración abriera el cielo de nuevo. Lo que antes parecía un techo cerrado, ahora se abre. Lo que antes era rutina, ahora se convierte en alimento. El cristiano que antes se sentía solo, vuelve a sentir que Dios está ahí, presente, atento, escuchando cada palabra, cada gemido, cada silencio. Y esto lo transforma todo, porque el alma deja de sobrevivir y comienza a vivir de nuevo. Esta transformación no proviene de una fórmula mágica, proviene de la decisión de orar con sinceridad, de aplicar lo que enseñaron los santos, de dejar de aceptar una fe tibia, distraída y automática. Proviene de la valentía de volver a la esencia. Y cuando se toma esta decisión, el infierno se debilita y el cielo se acerca. Ahora que entiendes lo que cambia cuando la oración se vive de nuevo intensamente, ha llegado el momento más importante de este vídeo. Hagamos que esto suceda ahora mismo, juntos, aquí, antes de que el enemigo encuentre otra distracción para alejarte de la presencia de Dios otra vez. Ahora te toca a ti, no solo escuchar, sino vivir. Todo lo que hemos dicho hasta ahora no era solo para informarte, era para prepararte. Porque ha llegado el momento de parar todo, silenciar tu corazón y vivir esta oración con presencia.
Puedes estar en tu sala, en tu habitación, en el trabajo, da igual. El lugar se vuelve sagrado cuando el alma se entrega. Así que respira hondo, cierra los ojos y hagámoslo juntos. Antes de decir cualquier palabra, repita en silencio: Señor, aquí estoy, completo, con lo que soy, con lo que tengo y con todo aquello con lo que no sé cómo lidiar. Ahora, invoca con sinceridad: Espíritu Santo, domina mi mente, calma mis pensamientos, conecta mi ser interior ahora, siente este momento, no te apresures, no estás recitando nada, te estás entregando. Ahora, con calma, reza esta oración que Santa Teresa solía decir antes de afrontar sus momentos más difíciles de distracción: que nada te turbe, que nada te asuste. Todo pasa, solo Dios no cambia. La paciencia lo logra todo. Quien tiene a Dios no le falta nada. Solo Dios basta. Repite esto, no solo con los labios, sino con el alma. Y mientras lo repites, siente cómo las palabras penetran en ti. Imagina la presencia de Dios rodeándote. Imagina al enemigo retrocediendo. Imagina que tu alma vuelve a respirar. Acabas de liberarte de la distracción. Acabas de dar un paso concreto contra la trampa invisible que agotaba tu fe. Y no pienses que fue solo una oración más. Fue un acto de guerra espiritual. Fue una recuperación de la autoridad. Fue el sonido de tu alma diciendo: he vuelto, Señor. Pero hay algo que aún necesita ser revelado. Porque incluso cuando la oración se hace con fervor, hay un error silencioso cometido por millones de cristianos, lo que lo anula todo y abre una laguna aún más peligrosa. Y Santa Teresa también advirtió sobre esto. Por eso, en el siguiente video, necesitas saber que puede estar bloqueando completamente la acción de Dios en tu vida, incluso si estás orando desde el corazón. Oraste, sentiste, volviste a respirar con el alma. La oración que parecía lejana volvió a cobrar vida, y en tu interior reavivó una llama que el enemigo intentó extinguir por todos los medios. Pero escucha con atención, la batalla aún no ha terminado. Santa Teresa de Ávila nos advirtió que la vida espiritual es un camino lleno de pasos, y cada paso trae consigo no solo nuevas gracias, sino también nuevas batallas. Por lo tanto, lo que has experimentado hasta ahora no es el final de la lucha, sino simplemente el comienzo de una batalla aún más profunda. Según Santa Teresa, hay un error, un solo error, capaz de anular todo este esfuerzo, una desviación tan sutil que a menudo pasa desapercibida incluso para quienes se consideran fuertes en la fe. Es un error silencioso pero devastador que impide que incluso la oración más ferviente llegue al corazón de Dios. Y lo más preocupante es que millones de cristianos lo cometen a diario, creyendo agradar a Dios, cuando en realidad están abriendo una brecha para que el enemigo silencie sus almas. Dijo que el enemigo no se contenta con debilitar la oración ni desviar los corazones. Es astuto y paciente. Observa cuando empiezas a levantarte, cuando tu alma vuelve a clamar, cuando tu voz resuena de nuevo en el cielo. Y es precisamente en ese momento que juega su carta más cruel, una falsa sensación de seguridad espiritual. Esta sensación va acompañada de una actitud que a primera vista parece piadosa, incluso admirable a los ojos de los demás, pero que en el fondo esconde orgullo y vanidad espiritual. Cuando se comete este error, el alma se cierra. El corazón que antes rebosaba humildad empieza a llenarse de presunción. El cielo que antes estaba abierto empieza a silenciarse. Y la gracia de Dios, que antes estaba tan cerca, ya no encuentra espacio para actuar. La oración continúa, pero pierde su esencia, su fuego, su vida. Es como si el alma rezara solo con los labios, mientras el corazón se aleja de la fuente. Santa Teresa fue incisiva al hablar de esto. Conocía, por experiencia propia, la sutileza de estas trampas espirituales. Sabía que el enemigo no aparece con cuernos ni gritos para abatir el alma, sino con alabanzas,
con una falsa sensación de victoria, con una presunción que adormece la vigilancia. Y eso es lo que hace este error aún más peligroso. La persona no se da cuenta de que ha caído. Cree mantenerse firme cuando en realidad ya ha empezado a perder la batalla interior. Ahora, imagina cuántas veces esto te habrá sucedido sin darte cuenta. ¿Cuántas veces has terminado una oración sintiéndote demasiado fuerte, demasiado seguro, como si nada pudiera derribarte? ¿Cuántas veces has confundido la gracia recibida con el mérito personal? Es en ese momento que el enemigo encuentra espacio para sembrar la semilla del orgullo, y es entonces cuando la oración pierde su poder ante Dios. Pero aquí tienes la buena noticia. Este error no tiene por qué ser tu destino. Hay un camino a la victoria, un secreto dejado por los santos que puede proteger tu alma de esta sutil trampa. En el próximo video, revelaremos claramente qué es este error oculto, por qué destruye silenciosamente tantas vidas espirituales y, lo más importante, cómo los santos aprendieron a superarlo con una sola actitud que, hoy en día, casi nadie practica. Si de verdad quieres proteger tu oración, si quieres blindar tu alma contra las estrategias más engañosas del enemigo, necesitas estar presente en el siguiente contenido. No es solo un video más, es una guía, una clave espiritual que puede cambiar para siempre tu actitud ante Dios. Así que suscríbete al canal ahora, activa la campanita para no perderte nada y comparte este video con tus seres queridos. Porque si este mensaje te conmovió, si algo dentro de ti se conmovió al escucharlo, quizás sea Dios mismo llamándote a dar el siguiente paso. No ignores este llamado. No pospongas lo que podría ser un punto de inflexión en tu vida espiritual. El enemigo intentará distraerte, convencerte de que no necesitas continuar, robarte la semilla que plantaste hoy. Pero ahora sabes cómo luchar, y en el próximo video aprenderás a no volver a caer en la trampa que bloquea el cielo, incluso cuando tu boca sigue rezando. Este es el momento de comprometerte más profundamente con tu fe. Dios te llama, y la respuesta depende de ti. No permitas que el silencio espiritual vuelva a dominar tu corazón. Prepárate, porque la revelación que sigue puede ser la clave para restaurar no solo tu oración, sino todo tu camino espiritual.